Muchas gracias a los hermanos que me hicieron reír porque me hicieron entrar en una trampa. Me dijeron, tenemos un anuncio para dar al grupo de jóvenes. No me imaginé que encima iban a usar mi nombre, dijo. Recuerdo que la primera persona que me dijo, si no estoy yo va a estar Ginóbili. Alguno de los dos Manu estamos, seguro, en la reunión. ¿Sí? El primero que me puso Manu cuando era chico era la única persona con la que me agarré a golpes. ¿Sí? La primera persona que me dijo Manu se llamaba Sebastián. ¿Sí? Tuvimos una trenzada enfrente de la quista asturiana. Algunos saben de qué lugar estoy hablando. Ahí nos agarramos, tuvimos una buena trenzada. La única vez que no me agarré a piñas con algo. Pero teníamos una relación, se ve, de que amor-odio. ¿Sí? Porque él fue el primero que me dijo Manu. ¿Sí? Y yo fui el primero que creo que le gané una pelea hasta que me di vuelta y que me agarró por acá atrás de vuelta. Pero bueno, no importa. ¿Sí? La cuestión es que el tiempo sigue y aquí estamos hoy para compartir palabra de Dios. Y reflexionaba al pensar en lo que Dios viene hablando y le invito a que usted pueda hacer lo mismo que hizo nuestra hermana Jorgelina hace unos días atrás, reflexionando en lo que Dios viene hablando, que usted tome nota y le pida al Espíritu Santo que le vaya mostrando qué es lo que Él viene hablando, porque Dios viene trayéndonos en una serie no solo organizada desde el pastorado para hablar de palabras que vienen de parte de Jesús, sino que viene hablando de temas específicos para nuestra vida y el Espíritu Santo está trayendo una unidad. Y estaba notando que hay una unidad en algo que creo que todos estamos dando vuelta mayormente en palabras que Jesús dijo al finalizar su ministerio. En el último de los 3 años que tuvo de popularidad, Jesús durante 3 años tuvo popularidad de los 30 a los 33, ¿sí? En los cuales su ministerio se manifestó de una manera pública. Pero la mayoría de las prédicas que estamos compartiendo tienen que ver con respecto al último año, ese año en el cual Jesús, como quien diría, se le iba cortando el tiempo e iba definiendo muchas cosas. Y cuánto más cuando ese tiempo se acercaba al momento de su muerte. Por eso no me llamaba demasiado la atención cuando esta mañana el pastor Naldo hablaba con respecto al ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz, a los ladrones, pero específicamente al ladrón que se arrepiente en ese último momento y tiene la oportunidad, ¿sí? Y que venga por ahí. ¿Y sabe por qué? Porque uno utiliza mejor el tiempo cuando sabe que le queda menos. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Sí? La gente, a medida que vamos pasando los años, nos damos cuenta y decimos, la verdad que no tengo mucho hilo en el carretel ya. ¿Sí? Y si usted no se ríe porque cree que tiene mucho todavía, ¿sí? O es demasiado joven, ¿sí? Pero a medida que va pasando los años uno dice, la verdad que hay que administrar bien la vida, porque la vida se va rápido. Y Jesús llegaba al último tiempo de su ministerio y en ese último tiempo de su ministerio habló palabras con la gente en general, con los religiosos y con sus discípulos que fueron realmente muy, pero muy profundas. Y en ese contexto le invito a que hoy podamos leer en este pasaje que vamos a compartir hoy nuevamente en el libro de Lucas, una lectura en la cual vamos a ver palabra de Dios en la cual Jesús se refiere hacia sus discípulos. Hay en el momento en el que estaba por ocurrir esto que vamos a celebrar hoy, ¿sí? Que es la Santa Cena. Miren, ni que estuviera preparado. Miren, justo Diana y el pastor Naldo entran con todos los símbolos. ¿Sí? Esto no estaba preparado, esto está fuera ¿sí? Antes de que ocurriera, cuando estaba preparándose todo esto, ocurre una situación muy puntual y que tiene que ver con respecto a una discusión que hay entre los discípulos y en la cual Jesús participa para dar de alguna manera una respuesta a la pregunta que ellos se estaban haciendo. Lucas capítulo 22, versículos 24 en adelante, dice así, Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor?
¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. En la versión de la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje dice estas palabras. Después comenzaron a discutir, ¿sí? Acá en un lenguaje un poquito más actual, más parecido al nuestro. ¿Quién sería el más importante entre ellos? Jesús les dijo, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso, no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Amén. Discusiones, disputas, peleas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más importante en este lugar? Jesús. Ah, qué espirituales que son. Sí. ¿Y después? Ah, ¿sí? ¿Quién es el más importante? Eso puede llegar a crear aquí un clima de hostilidad entre nosotros cuando cualquiera de nosotros pretendemos estar en un lugar o entendemos que tenemos el derecho de estar en un lugar superior al otro, o que por alguna razón nosotros somos más importantes que la persona que tenemos al lado. ¿Cómo nos mira el Señor cuando entramos en este tipo de conversaciones, en este tipo de disputa? ¿Quién es el más importante en tu casa? Yo soy el hombre de la casa. A mí se me da la porción más grande. Ah, ah, sí, porque acá yo soy papá. Sí, alguno puede llegar a decir. ¿Cuál es la raíz y la necesidad de la notoriedad? ¿Cuál es la raíz y la necesidad de sentirnos que somos los primeros, los más importantes? Esta lucha con respecto a quién será el más importante no se da solamente dentro del ámbito de lo que tiene que ver con un hogar. Se puede dar entre amigos, se puede dar dentro de un lugar de trabajo y por supuesto, el ejemplo lo tenemos aquí con los discípulos, se puede dar también dentro del pueblo de Dios. Todos buscamos de alguna manera ser reconocidos. ¿A usted le gusta que le reconozcan? Yo te vi a vos en la iglesia. ¿Eh? Vos no te llamás tanto. Uy, sabe mi nombre. ¿Eh? ¿A quién le gusta eso? A mí solo. ¿Eh? ¿Sí? A mí me gusta, sí. A mí no me gusta que ignoren quién soy. ¿Sí? ¿Usted es tal persona? Sí, soy yo. Ay, qué gusto. ¿Cómo le va? ¿Sí? Es lindo ser reconocido. Pero creo que todo en esta palabra nos lleva a nosotros que hay un nivel en el cual debemos entender hasta dónde debe ser nuestro interés de ser reconocido o no. En una ocasión, en el libro de Mateo, versículo 20, podemos leer cuando la madre de Juan y Jacobo, dos de los discípulos de Jesús, se acerca y fíjense lo que les pide a Jesús. Mateo 20 dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué le pidió? Posición. ¿Sí? Que cuando te vean a vos, vean a tu izquierda a uno de mis hijos y a la derecha a otro de mis hijos. No los quiero perdidos entre las multitudes, quiero que se vean, que sean notorios. Entonces Jesús dice, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los otros 10, recuerden que eran 12, oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. ¿Sí? Le dijeron, qué bueno, qué lindo que tengas ambiciones, ¿eh? Está muy bien, ¿sí? Qué bien tu mamá que salió a defenderte, también, grandulón, ¿eh?
Tu mamá tiene que ir a pedir por vos, que te sienten ahí a un costado. ¿Por qué no fuiste vos solo a pedirlo? ¿Sí? Se entrenzaron. ¿Sí? ¿Por qué? Por el lugar. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes, dice, ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sin lugar a dudas, hay un deseo innato en nosotros de recibir reconocimiento y de que se nos tenga en cuenta. Y hay un punto sano en esto, pero hay un punto en el cual podemos pasarnos de largo. Y hay que tener en cuenta lo que dice Jesús. Una de las razones más claras por las cuales sucede esto es porque nosotros no sabemos quiénes somos. No hemos tenido un entendimiento de realmente quiénes somos desde el momento en el que llegamos a este nuevo reino. ¿Sabe que pasa una cosa dentro de las iglesias? Y quizás aquí usted no la ha visto, pero uno que tiene la posibilidad por ahí de ir a eventos o estar en actividades de otras congregaciones, y me ha pasado alguna vez llegar a un lugar y que me reciban, y en vez de decirme Manu Morelo, como me dijesen a uno, me reciban y con los brazos abiertos me digan, siervo. ¿Sí? Pero no me dicen siervo así de servidor, me dicen siervo. ¿Sí? Y ahí, ¿sí? Venga, pase a las primeras filas. ¿Sí? Para los pastores hay un lugar especial acá adelante. ¿Sí? Siéntese por acá, tome el primer lugar, ¿no? Y empieza uno, como quien diría, a desarrollar de alguna manera una, ¿sí? Wow, ¿sí? Me reconocen, ¿sí? Me tienen en cuenta, ¿sí? Pensamos muchas veces en la vida cristiana y trasladamos los pensamientos que son del mundo y los queremos meter dentro de la iglesia, como si el exitismo de estar dentro de la iglesia sería ser la persona más reconocida dentro de la iglesia. Y tenga presente esto, porque muchas veces llevamos los pensamientos del mundo y los queremos traer acá dentro de la iglesia. ¿Quién es el más exitoso? El que sube a la plataforma. ¿Eso dice Jesús? ¿Es el que es más reconocido? ¿Al que más se lo ve? ¿Al que más se lo alaba? ¿Quién es el que es el más reconocido? ¿Qué actitud tiene que tener? La de siervo, la de siervo, la de servir. Entonces no importa en dónde estés, sino que lo que importa es cuál es tu actitud en el lugar en el que estás. Si estás dispuesto a servir o no. Nos puede jugar muy en contra, hermanos, el pensar con una actitud de exitismo el vivir nuestra vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque puede pasar que te sientas frustrado porque decís yo nunca voy a poder predicar. Yo nunca voy a poder estar en un púlpito. Yo nunca voy a poder ser un líder. Y quizás no quiere que seas un predicador. No quiere que estés en un púlpito. El Señor quiere que seas el mejor en lo que haces. El mejor hombre, la mejor mujer. El mejor cristiano. Quiere que seas el mejor comerciante. Quiere que seas el mejor empleado. Y ahí donde estás, marcar la diferencia sirviendo a los que tenés a tu alrededor. Imagínense que todas las mujeres que tienen esposo en este lugar anhelarían que sus esposos fueran pastores. Algunas dicen no. ¿Sí? Pero supongamos, ¿sí? Porque yo sueño que algún día mi esposo sea pastor. Y si todos somos pastores, hermano, ¿quién maneja un camión? Usted sabe que todo esto que funciona aquí dentro de la iglesia, toda la maquinaria que hay dentro de la iglesia, toda la vida de la iglesia,
es posible gracias al servicio de cada uno de aquellos que están dispuestos a llevar adelante un servicio para Dios, se los vea o no se los vea. ¿Usted cree que me escucharía a mí si yo no tuviera este micrófono? Y hay gente que viene más temprano a preparar el sonido, hay gente que viene más temprano a limpiar el templo, hay gente que se prepara durante toda la semana para servirnos a nosotros, para que todo esto pueda funcionar. Hay gente que va a ver esta prédica porque hay gente que está en este momento en la parte de multimedia trabajando para que después se pueda ver. Y ahora cada uno de nosotros en donde estamos servimos al Señor y tenemos que entender que el verdadero éxito de lo que estamos haciendo es en transformarnos los más importantes haciendo lo que Dios nos llamó a hacer a cada uno de nosotros. ¿Querés ser el más importante? En donde estés, serví. Serví a los que tenés alrededor tuyo. Porque eso es lo que dijo Jesús. Nosotros somos siervos y debemos tener en cuenta la imagen que dejamos cuando hablamos de un siervo de Dios a las generaciones que vienen. Porque nuestros hijos y las personas que se agregan al pueblo de Dios no se llevan tanto por lo que decimos, sino tanto por lo que nosotros hacemos. Y por la manera en la que nos desenvolvemos dentro de este lugar, pero también cuando nos ven afuera. En Mateo capítulo 23, versículo 1, cuenta la siguiente palabra. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan pesadas cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que lo llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quiero mostrarle dos imágenes ahora, aquí en la pantalla, para que usted pueda ver. Y quiero que usted piense, cuando le dicen un siervo de Dios, ¿en quién piensa de estas dos imágenes? O una sierva de Dios. ¿Sí? Piense, a ver, mire estas dos imágenes y dígame, ¿es esa una sierva de Dios? Puede responder, ¿eh? Algunos dicen que no, ¿sí? ¿Hay alguien que pueda decir que sí? A ver la otra imagen. Ah, quedó chiquita esta imagen. ¿Sí? Acá hay una persona arrodillada, aunque usted no lo crea, con un cántaro, ¿sí? Poniendo agua, preparado para lavar los pies de otra persona. ¿Usted cree que alguien que está volcando agua en un cántaro para lavar los pies de otra persona es un siervo? Sí, sí. ¿Cuál es la imagen que tenemos nosotros del servicio que hacemos para Dios? ¿La de una persona exitosa que sube o la de una persona que está postrada, preparada para servir, para lavar los pies de otro? ¿Sabe qué? Todo tiene que ver también con la actitud. Porque usted puede estar vestida, hermana, como esa señora que estaba subiendo a la escalera, pero si usted tiene la actitud correcta de servicio, puede servir a Dios. Y usted puede estar vestido con ropas harapientas, dispuesto a lavar los pies de otro, pero si usted es un orgulloso, usted no está teniendo una actitud de servicio.
tiene que ver con respecto a nuestro corazón. Pero esto quizás se transforme en este momento y usted dice, yo conozco varios que se visten así, que le gusta que le digan siervo, ¿sí? O que los reconozcan. Pero esto no es para mirar al otro, esto es para mirarnos a nosotros mismos y para poder mirar nuestro corazón y poder decir, ¿estamos teniendo realmente dentro del cuerpo de Cristo una actitud de siervos? Alguien se comunicó conmigo esta semana y me dijo algo que era verdad. Había pasado una situación y no se lo había tenido en cuenta, ¿sí? Era verdad, ¿sí? Lo que me dijo era verdad. Y cuando uno hace algo y no se le tiene en cuenta, uno se siente mal, ¿sí? Es como que uno espera que todo el mundo sepa que uno hizo algo y bueno, digo, tenía razón. Pero la realidad está que muchas veces nosotros somos rápidos para defender nuestros derechos, pero no para defender los derechos de los demás. Y una actitud de siervo tiene que ser la de aquel que se preocupa más por los derechos del otro que por los derechos de uno mismo. Y esta es la actitud a la cual nos llama el Señor en este día. Aquí lo que empieza a trabajar es nuestro ego, ¿sí? ¿Sabe lo que es el ego? ¿Sí? ¿Se anima alguien a decir qué es el ego? ¿Eh? Arrogante, ¿sí? ¿Qué más? Amor propio, ¿qué más? ¿Quién se anima a decir algo más? No hay problema. Soy el mejor, ¿sí? Ese es el ego. El ego en latín significa yo, ¿sí? Yo, eso significa. El ego se caracteriza, ¿sí?, por la conciencia que tiene el individuo de sí mismo, entendida como una posibilidad de entender lo que sucede a su alrededor, pero también significa en el lenguaje vulgar el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo, ¿sí? Por eso que una persona que no tiene modestia es una persona que es ególatra o que es arrogante, perdón, o que tiene presunción o que es soberbio. Por ejemplo, una frase común es decir, tiene tanto ego que no se da cuenta ni de lo que tiene delante de los ojos. No puede ver la realidad. Piensa tan en él mismo. De esta palabra ego derivan otras palabras como la egolatría, que es el culto, la adoración de una sola, de la persona a sí de ella misma, ¿sí? Algunos son ególatras de su cuerpo, otros de su inteligencia, de sus capacidades, de su fama. Y también esta palabra ego viene de egoísmo, que es la tendencia de las personas a profesar un excesivo amor por sí misma, olvidándose de los demás. ¿Es usted una persona ególatra, egoísta? Piense. ¿Piensa primero en usted que en los demás? Yo no sé por qué, pero en este tiempo siempre me viene el último poquito de gaseosa en la botella. No sé por qué me viene, pero ya como la tercera o cuarta vez que me viene ese ejemplo. Debe ser que lo sufro en casa. Queda el último poquito y estamos todos en la mesa mirando, ¿no? A ver quién va a ser el que agarra, ¿sí? Y casi que hay hasta un clamor en la mesa. Dios, que no estire la mano antes que yo llegue y agarre el último trago, ¿sí? Porque yo me merezco ese último traguito de gaseosa que queda en la botella. ¿Sí? Eso es el egoísmo, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículos 20, nos da una imagen de cuál tiene que ser en nosotros, los cristianos, en nuestra actitud cuando hablamos del egoísmo, del ego, del yo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo nos dice, y ya no vivo yo, ¿sí? ¿Qué entendemos por esto? Si ya no vivo yo, ¿cómo estoy? Una persona que no vive, ¿cómo está?
muerta, ¿sí? ¿Alguna vez vio un muerto orgulloso? ¿Ególatra? ¿Sí? No. En la muerte no hay nada de qué enorgullecerse. No se puede ser egoísta en la muerte. Cuando uno está muerto con Cristo, no puede haber orgullo, no puede haber egoísmo. Y si en algún momento se manifiestan estas cosas, es que hay algo que tiene que morir en nosotros para que pueda vivir Cristo a través de nuestras vidas. El problema de no tener una actitud de siervo es nuestro egoísmo, es nuestra egolatría y es el no haber muerto en algunas áreas de nuestra vida para que Cristo se pueda manifestar a través de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando en nosotros lo que decimos creer en Dios se manifiesta el orgullo, el ego, inmediatamente que empiezan las peleas, las contiendas, las diferencias. ¿Hay peleas a su alrededor? Piense si no está jugando el ego, el orgullo, el yo tengo razón, lo que me cuesta a mí. Ay, yo me acuerdo que cuando las mías eran chiquitas, lo que papá dice, palabra santa. ¿Sí? Lo contaba la otra vez. Ahora cuando mi esposa Sofía estuvo de viaje, ¿sí? Era la segunda vez que nos pasaba en 20 años prácticamente que vivimos los cuatro juntos, que quedábamos Noelia, Josefina y yo. Y acá viene la parte cuando después llego a casa y me dan con un caño, dice, ¿por qué papá contá de nosotros? No importa, ya está. Recuerdo que la primera vez que se fue Sofía de viaje y había sucedido algo parecido, la necesitaban en Salta, donde estaba viviendo mi suegra, se fue y las chicas eran pequeñas y le puse una gorrita a cada una y un cartel que decía secretaria 1 y secretaria 2. ¿Sí? Entonces yo a las secretarias me ayudaban a cocinar, a limpiar, ¿sí? A pasar enduido en las paredes, a rasquetear. Ah, te se ríe. Tengo foto. Tengo foto ¿sí? de una que no estaba ni en tercer grado y estaba rasqueteando las paredes ahí conmigo, ayudando. Era todo para mantenerlo ocupado, ¿sí? Porque habían puesto al equipo de nosotros, habían puesto equipo de supervivencia. ¿Sí? Había que esperar hasta que volviera mamá, había que sobrevivir hasta que volviera mamá. Y en ese momento yo tenía 2 secretarias. Ahora se fue Sofía y yo ya estaba preparando los cartelitos y me frenaron y me dijeron, no, secretaria, esta vuelta no. Ahora somos socias. Y yo decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Sí? Yo estaba esperando que todo funcionara como antes, que papá decía algo y todos obedecían. ¿Sí? Y acá hubo unas luchas, ¿sí? Unas luchas de poder, que qué vamos a comer, que qué no vamos a comer, que esto, que lo otro, que yo estoy haciendo esto. Ya los tiempos han cambiado. Ahora, ¿dónde empiezan las disputas, las peleas? Cuando el yo quiere ganar sobre la actitud de servicio sobre el otro. Y ahí es donde empiezan las peleas y las diferencias. Ahora, cuando nosotros estamos muertos, no puede haber esas diferencias. Yo tengo derecho, yo me lo merezco, yo hice méritos, yo. Dice, para que se manifieste este sentir y forma de vivir como lo que Jesús manifiesta a sus discípulos, en nosotros debemos primero aprender a morir y a vivir con Jesús. Que Jesucristo se manifieste en nuestras vidas. Cuando Cristo vive en nosotros y nosotros morimos a nuestros propios derechos, se empieza a manifestar la persona de Jesús en nuestras vidas y empezamos a tomar la forma de Él. ¿A cuántos les gustaría vivir con Jesús? Bueno, quiero decirle que Jesús habita dentro de su vida. Si usted aceptó al Señor Jesús en su corazón, está ahí adentro, está viviendo en usted. Ahora, si eso no se manifiesta, es porque todavía hay mucho de usted. Tiene que haber menos de nosotros y más de Él. Menos de nosotros y más de Él. Y cuanto haya menos de nosotros y haya más de Él, va a haber menos pelea, va a haber menos pleito, va a haber menos
diferencias en cualquier ámbito en el cual nos manejemos. Una buena pregunta para hacernos en el momento en el que usted dice, pero yo tengo razón. ¿A cuánto le gusta tener la razón? Bien, ¿sí? Y yo doy gracias al Señor porque espiritualmente los veo a todos con las manos levantadas, ¿sí? A mí me gusta tener la razón. Y en ese momento, cuando uno dice yo tengo la razón, tendría que hacerse la pregunta, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús? ¿Seguiría peleando porque tiene la razón? ¿Qué actitud tendría Jesús en este momento? Es que yo me lo merezco. ¿Qué actitud tendría Jesús? ¿Qué actitud sería la que tendría el Señor en ese lugar? Si quiero ser realmente importante, debo servir a los que tengo a mi alrededor, sin condiciones, sin esperar ser visto ni reconocido. Sirva, simplemente sirva, sirva. Ante la discusión, Jesús crea un nuevo paradigma, y esta es la palabra, la frase clave, se podría decir, para esta palabra, y le dice, entre ustedes será diferente. Y recuerda esta palabra, en el mundo la gente en general, para ser los más importantes que hacen, se pisotean unos a los otros. ¿No vio eso? ¿Eh? Cuando hay un ascenso, ¿sí? Cuando hay una posibilidad, cuando hay una oferta en el supermercado, dos personas tomadas de una lata y tironeando así porque es la última que queda. No, que me la llevo yo, que esto, que lo otro, que el aceite Natura, la última que está en precio del Estado, y ahí tironeando, ¿sí? Y usted está peleando, ¿sí? Pero el Señor dice, entre ustedes será diferente. No puede ser igual. Hermanos, con nosotros no puede ser igual que la gente que está en el mundo, no puede ser igual. Y perdónenme que se lo diga así de esta manera, porque la realidad es que tiene que empezar a nosotros a molestarnos el hecho de parecernos tanto a la gente que no conoce a Cristo. Porque si entre nosotros nos peleamos y tenemos diferencias y no somos capaces de bajar la cabeza y decir, bueno, aunque yo sepa que tengo razón, me voy a sujetar en esto y voy a esperar y voy a confiar y voy a tener una actitud como la de Jesús, de servicio, de disponibilidad. Si yo no soy capaz de hacer eso, lamentablemente, cualquiera que pase esa puerta y entre acá adentro, no va a haber ninguna diferencia entre lo que hay afuera y en lo que hay aquí dentro. No va a haber diferencia. ¿Quiere menos peleas? Tome actitud de siervo. ¿Quiere ser realmente importante? Sirva. ¿Sí? Si sigue pensando como el mundo, no va a poder ser integrante del reino de los cielos. Si quiere poner sobre la iglesia el modelo del mundo, donde lo más importante es el más exitoso a los ojos de los demás y que todos le sirven a él, entonces la iglesia deja de ser una iglesia para pasar a ser una empresa. Y la iglesia no es una empresa. La iglesia no es un regimiento. La iglesia no es una sociedad anónima. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo las cosas funcionan cuando se hacen como el Señor quiere que se hagan entre nosotros, ¿sí? Aquí las cosas tienen que ser diferentes. ¿Qué sensación le causa cuando usted llega y encuentra sentado a alguien en el lugar donde usted siempre se sienta? ¿Y este quién es que está sentado acá donde yo me siento siempre? ¿Quién lo puso acá? Es capaz que hasta se le sienta al lado y lo empuja así como para que se caiga de la silla, porque este es mi lugar. ¿Sí? Este es mi lugar. ¿De dónde salió? Eso tiene que ver con otros lugares, pero no tiene que ver con nosotros. En nosotros tendría que estar la disponibilidad de decir, qué bueno verte, nunca te había visto sentado en mi silla. No, nunca te había visto. ¿Cómo te llamas? Que Dios te bendiga. Qué alegría poder compartir.
con vos este tiempo, ¿sí? Esta reunión, ¿eh? Y mi silla también, por supuesto, porque no es mi silla, es la silla de todos, ¿sí? Muy bien. La madre de Jacobo y de Juan le pide a Jesús que cuando tenga la posibilidad de estar allá en el reino, le dé un ascenso a sus dos hijos y lo ubique en alguna de las gerencias, ¿eh? Ahí al lado en los dos lugares, ¿sí? Jesús le responde que puede participar de todo lo que él recibió. ¿Y usted sabe que puede participar de todo lo que Jesús recibió? Amén. Puede ser despreciado, perseguido, ultrajado. Pueden ser todos sus derechos pasados por encima, sufrir soledad. Todo lo que Jesús recibió, usted lo puede recibir. A nadie dice amén ahora. ¿Sí? Creo que Jesús le dijo, sí, mire usted, todo lo mío lo puede recibir. Pero específicamente eso que ustedes piden, no está en mí dárselos. ¿Y sabe qué? Creo que es hasta una respuesta como diciendo, es tan idiota la pregunta que la respuesta tiene que ser tan idiota como lo que preguntaron. ¿Sí? No entendieron nada. Acá no es una cuestión de posiciones, hermano. No es una cuestión de jerarquías, ¿sí? No es una cuestión de cuántas líneas tenemos acá en el hombro, ni cuántas medallas tenemos colgadas, ¿sí? Gloria a Dios por todo lo que Dios haya podido hacer a través de nosotros. Pero el reino de los cielos no se maneja así, de esa manera. El reino de los cielos se maneja a través de una actitud de humildad y de servicio los unos para con los otros. Alguno puede decir, pero yo siempre aprendí que tenía que anhelar ser un líder, una persona superior, algo por el estilo. Capaz que sí. Perdón si aprendiste así. Pero antes de querer ser un líder, hay que aprender que primero hay que ser un siervo. El que no está dispuesto a servir en lo poco, hermano, no puede ser llevado a servir en lo mucho. No lo va a poder hacer. O lo va a hacer mal. O va a caer de un orgullo tan alto que cuando caiga se va a matar. Es por eso que necesitamos aprender lo que es los correctos. Algunos de nosotros nos paramos ante circunstancias reclamando ser tenidos en cuenta. Me imagino que ahora, ¿sí?, que van a hacer este nuevo ministerio, me van a tener en cuenta a mí, me van a poner a mí en ese lugar. ¿No lo pensó alguna vez? Yo me he quedado alguna vez frustrado. Dije, ahora me van a llamar a mí. ¿Eh? Para que usted no piense, digamos, barbaridades, porque hay algunos que no nos conocen desde hace tanto tiempo. Yo, si bien hace 33 años que pertenezco a esta congregación, recién hace 9 que soy pastor. Entonces yo llegué a esta iglesia y un día fui un joven común y corriente dentro de esta iglesia. Y lo digo común y corriente en el sentido de que me sentía uno más. Y siempre anhelé en algún momento que se me tuviera en cuenta. Y hubo veces en las cuales pensaba que ese lugar era para mí y después no me convocaban. Y sentía como una frustración. Pero acá no estamos escalando lugares de posicionamiento dentro de la iglesia. Acá estamos para servir, hermanos, para servirnos unos a otros. No tiene nada que ver con una cuestión de escalafones ni de notoriedad. Y para esto tenemos que ser primeramente francos con nosotros mismos, porque si lo que anhelamos es una posición dentro de la iglesia, estamos anhelando algo incorrecto. Algunos me vieron y otros no. Sabía encontrar hace un tiempo atrás, ahora ya no, unos trapos de sucios mojados y sucios, ¿sí?, trapo de piso, adentro de baldes en casa. ¿Sí? Yo no sé si pasa en su casa. Usted no usa los baldes, así los trapos de piso, los estruja y por ahí está apurado y tira el trapo de piso en el balde. Ay, no, yo soy súper ordenada, pastor. Todos los días dejo todo en orden. Le voy a caer de sorpresa, le aviso esta semana. A ver dónde tiene los trapos de piso. ¿Sí? Muy bien. Y esos trapos de pisos estaban metidos ahí adentro de esos baldes y hasta que no había una limpieza organizada, un día de limpieza que les tocaba salir,
Esos baldes estaban ahí con esos trapos de piso y nadie se acordaba de eso. O si caía una de esas lluvias que alguien dice, trae el trapo de piso, ¿y dónde está? Allá dentro del balde. Fíjate, enjuagalo un poco que está lleno de tierra, mirá cómo están las cosas. ¿Sí? Y allí salían a relucir los trapos de piso. ¿Sí? Acá mismo, acá está. Acá está. Trapo de piso. Acá. Salían a relucir el hermoso trapo de piso. Este de acá de la iglesia está bastante bien, ¿eh? La verdad que... Este me parece que lo maneja Estercita, por eso está tan limpio. No me ayudó para el ejemplo. Muy bien. Y ahí salen los trapos de piso a relucir cuando empieza la limpieza, ¿sí? Y se tira agua y se pasa el trapo y va el trapo y viene y vuelve, ¿no? Y se lo estruja y se lo trae y sale seco el trapo a limpiar de vuelta, ¿no? Y va el trapo de piso y vuelve y seca y lo vuelven a enjuagar y capaz que le hacen otra pasada más y dicen, ¿y qué hacen cuando terminan de pasar la última vez? Lo lavan bien, lo estrujan y te lo tiran en la puerta y te dicen, ¿te limpias los pies antes de entrar? ¿Sí? Y ahí está el señor trapo de piso tirado. Y vienen todos y lo pisotean. Y entran. ¿Sí? Y ahí queda. ¿Y qué pasa cuando ya está bien sucio? Lo enroscan adentro del balde de vuelta. ¿Sí? Y ahí quedó el señor trapo de piso esperando. Mientras que en el medio de la mesa hay un hermoso objeto que está puesto ahí en el medio de la mesa y uno no sabe ni por qué está puesto en el medio de la mesa. ¿Sí? No sé si la señora de la casa, alguien decidió que iba a estar ahí. Yo agradezco a Dios por este tiempo del minimalismo en el cual la gente entra a tirar todas estas porquerías que están dando vuelta. ¿Sí? Pero la cuestión que es un adorno que regaló alguien. Espero que nadie haya regalado esto porque es de acá de la iglesia. ¿Sí? No lo tome a mal porque no tiene que ver con usted, tiene que ver con el ejemplo. ¿Sí? Y ahí está en el medio de la mesa, permanentemente. ¿Qué función cumple? Poner basura adentro, ¿no es cierto? ¿Sí? O correrlo de un lugar al otro cuando vas necesitando espacio en la mesa, pero está en el lugar central, ¿sí? Como ocupando un lugar de preponderancia, como el primer lugar, ¿sí? Uno no sabe para qué está, pero ahí está, ¿no? Sin ninguno. Y nosotros muchas veces dentro de la iglesia anhelamos ser como este objeto que está puesto en el medio de la mesa, que todos lo ven, que dice, qué hermoso adorno, sí, es un adorno, no sirve para nada, pero está ahí, ¿sí? Todos los ven, nadie entiende para qué está, ¿sí? Pero ahí está. Que todos lo vean, que tengan notoriedad, que todos sepan que está ahí. A nadie se le ocurriría poner en una bandeja, en el medio de la mesa, el trapo de piso, sucio. ¿Hay alguien que tiene en su casa un trapo de piso en el medio de la mesa de donde come? No, ¿sí? Seguramente que nadie lo tiene. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque consideramos que esto no es algo valioso. Sin embargo, el Señor dice claramente que nosotros tenemos que tener actitud de siervos. Muchas veces anhelamos ser el adorno, pero no anhelamos ser aquel que limpia, que seca, y que muchas veces atrás de eso, algunos lo pisotean para limpiarse los pies y lo siguen utilizando una vez más. ¿A cuánto le gustan los lugares limpios? ¿Sí? Amén. Y quizás usted vino acá a la iglesia y dice, sí, te está hablando mucho de servicio, pastor, pero acá falta mucho, ¿eh? Porque acá falta limpieza todavía en este lugar. ¿Sí? Porque vi unas telarañas, porque vi que quizás hay que hacer estas cosas. Y bueno, si yo le digo que si usted ha tenido la capacidad de ver todo eso, lo espero cuando termina la reunión para anotarlo, para que usted pueda venir a servir limpiando y apoyar a los hermanos que los hacen habitualmente. Porque eso quiere decir que usted escuchó la palabra que estamos hablando. Para que deje de ser un adorno dentro de esta iglesia y pase a servir. Porque el que no sirve, no sirve. El que no sirve dentro del pueblo de Dios, no sirve. No sirve para ser realmente alguien que marque la diferencia dentro del reino de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Un souvenir
o alguien funcionales a la obra de Dios. Alguien que tiene que ser tratado con cuidado porque si no se raya, si no, es más, uno lo saca de ese lugar y no sabe dónde ponerlo porque la verdad que es tan frágil, cualquier cosa lo incomoda, o estamos dispuestos a sufrir y a pagar el precio de ser pasados por el piso una y otra vez en pos de los objetivos que tiene el Señor. Ahora, ¿quiere decir que un souvenir no sirve? Un buen adorno sirve. Como sirve también una empresaria que tiene una actitud correcta. Por eso no menospreciemos el ministerio de nadie. Porque tampoco porque alguien no tenga el mismo ministerio que tengo yo quiere decir que no sirve. Porque muchas veces nos equivocamos y decimos, no, el pastor sirve porque él predica todos los domingos, porque hace esto, hace lo otro. Después casi nadie sirve en la iglesia. Hermano, vos servís acá cuando haces lo que Dios te está diciendo que tenés que hacer. En el lugar donde estés. Cuando tenés una actitud de siervo, estás sirviendo al Señor, estás honrando al Señor y estás haciendo lo correcto. ¿Cómo necesitamos servirnos los unos a los otros? ¿Le ha preguntado alguna vez cuando vino aquí alguien, ¿estás cómodo? ¿Necesitas algo? ¿Cómo estás? ¿Le ha preguntado alguna vez a alguien? ¿Ha esperado alguna vez que alguien le pregunte cómo está? ¿Si se siente cómodo? ¿Si necesita algo? Y sí, todos esperamos que alguien nos pregunte. ¿Qué le parece si toma una actitud diferente y empieza a tener una actitud de siervo? Y deja de esperar que le pregunten y empieza a preguntar usted. Deja de esperar que se ocupen en usted y usted empieza a ocuparse de otro. La mayoría de tus problemas, de tus pensamientos, se van a empezar a aclarar en el momento en que empieces a tener una actitud de siervo y empieces por amor a servir a otros. Tus problemas van a ser más pequeños cuando empieces a ayudar a otros a resolver sus problemas. Cuando tomes una actitud de siervo. ¿Cómo aprender a vivir todo esto sin un modelo? Sin alguien a quien mirar. Si usted quiere ser un siervo, mírelo a Jesús. Conozca de cómo Jesús trabajaba. ¿Cuánto creen que tenemos derechos? ¿Usted cree que tiene derechos? Bueno, Jesús tenía muchos más derechos que nosotros y estuvo dispuesto a renunciar a todos ellos. Jesús en un momento, dice una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, que él estuvo dispuesto a dejar el cielo para venir a vivir como uno de nosotros. El que es Dios se hizo siervo y renunció a todo. Yo sé que aquí hay hermanos que están orando por tener una casa. Yo sé que aquí hay hermanos que están orando por tener diferentes cosas aquí en este mundo que están necesitando. Y está bien, no deje de orar. Pero no se preocupe tanto por esas cosas. Porque un siervo de Dios, una persona que sirve a Dios, no tiene que estar preocupado por las cosas materiales, sino por las cosas espirituales. Por aquellas cosas que vienen de parte de Él. Si usted quiere ser como un siervo, como lo fue Jesús, recuerde cómo vivió Él. Jesús vino a este mundo y siendo Dios, nació en una tumba que era prestada. Él le dijo a aquellos que lo querían seguir que en el momento en el que lo siguieran, que tuvieran en cuenta algo. Él no tenía dónde recostar su cabeza, así que si dormía debajo de un techo, dormía debajo de un techo prestado. ¿Usted quiere un vehículo más nuevo? ¿Cuánto quieren un auto más nuevo? Yo quiero un auto más nuevo. ¿Sí? ¿Usted quiere un auto más nuevo? ¿Sí? Jesús cuando entró en Jerusalén en la entrada triunfal, entró en un pollino que era prestado, en un burrito prestado. ¿Y que tenemos que venir en remis? Bueno, le digo, el momento de más esplendor del Señor entró con un burrito prestado. Cuando tenía que predicar, ¿sí? ¿Usted quiere la lanchita para ir los fines de semana a pescar? ¿Sí? Bueno, el Señor cuando tenía que predicar, los botes desde los que predicaba
eran prestados. Y el Señor Jesús, cuando entregó su vida en la cruz, murió y fue sepultado en una tumba que era prestada. Una actitud de humildad, una actitud de siervo, es la que puede marcar la diferencia entre cada uno de nosotros, hermanos, para vivir nuestras vidas sin tantas peleas, sin tantas discordias, sin tantas diferencias. Vamos a orar. Señor, queremos asumir y tener la misma actitud que tuviste tú, Señor, que siendo Dios viniste a hacerte un siervo, viniste a servirnos a todos nosotros, tomando forma de hombre, renunciando a todos tus privilegios para venir a servirnos a cada uno de nosotros con el propósito de salvarnos, muriendo en esa cruz por nosotros por amor y dándonos ejemplo de cómo vivir también nosotros nuestras vidas. Señor, vivimos en un mundo en el cual el exitismo, la gloria, la fama, son la moneda con la cual se evalúan las personas unas a las otras. Señor, todos anhelan ser los más importantes, los más famosos, los más reconocidos. Pero Señor, tú dijiste, con ustedes será diferente. Con ustedes será diferente. El que quiera ser el más importante, que se haga un siervo de todos los demás. Señor, enséñanos que no estamos en una carrera de posicionamientos, de escalar, Señor. Que no estamos en el mundo, que la escala de valores no es la misma. Que para ti, Señor, cuanto más reconocimiento hay, Señor, más actitud de siervo debemos tener. Y no ese siervo al cual se le dan honores y la gente le sirve, sino aquel que está dispuesto a servir, Señor, que está dispuesto a renunciar. Danos actitud de siervo, Señor, dentro de la congregación. Señor, para que cuando lleguemos a este lugar, seamos los primeros en estar dispuestos a servir al otro, el que tenemos al lado. Para que no vengamos tan preocupados porque se encarguen de nosotros, como por sí encargarnos nosotros de los demás. Cambia nuestros pensamientos, Señor. Renueva nuestra mente. Señor, quizás hemos entendido muy bien que tú eres el Salvador. Señor, que hoy podamos entender que también nos llamas a servirnos unos a los otros. Señor, yo te pido por aquellos que quizás piensen que no tienen nada para dar. Muéstrales, Señor, que es una cuestión de una actitud, de una dependencia, de morir a nosotros mismos para que se pueda manifestar todo lo que viene de ti. De servir aquí en este lugar, Señor, pero servir también en cada lugar donde nos encontremos, haciendo todas las cosas como para ti, Señor. Enséñanos a servir en nuestra casa. Que no tengamos temor a ser olvidados, Señor, porque tú no nos olvidas. Por más que estemos sucios y estrujados muchas veces, olvidados quizás en un balde y recordados solamente cuando se nos necesita. Quizás a los ojos del mundo esto pueda parecer así, pero delante de tus ojos no es así. No es así, Señor. Tú nos llamaste a que vivamos de una manera diferente. Señor, yo te pido por aquellos que sirviendo
en un momento se han olvidado de esto y se han herido en su corazón. Señor, renueva los pensamientos. Muestra, Señor, que esta iglesia, tu iglesia, funciona, trabaja, vive en el servicio que hacemos unos por los otros, Señor. Yo te doy gracias por el amor y la voluntad de servir de tantos hermanos en esta congregación, Señor. Por los que estuvieron, pero por los que hoy están, Señor, aún sirviendo, permaneciendo, Señor, siendo fieles. Y por los que hoy vas a llamar a servir, Señor. Aquellos que no van a poner condiciones, que van a estar dispuestos a renunciar a todo, como lo hiciste tú, Señor. Tenías derecho al mejor lugar para nacer. Tenías derecho, Señor, a tener la mejor movilidad, el mejor lugar para predicar. Tenías derecho, Señor, aún a tener la mejor tumba. Pero no tuviste nada propio, todo lo tuviste como de paso, Señor. Que todo lo que tengamos lo podamos vivir así, con una actitud de siervo, de esclavos, sabiendo que nada es nuestro, que todo es tuyo, Señor. Líbranos de la egolatría, Señor, del egoísmo, de pensar tanto en nosotros mismos y empezar a pensar en los demás, Señor. Aunque a veces nadie lo vea, Señor. Yo te doy gracias por esos hermanos, Señor, que sirven a otros, aunque nunca nadie aquí en la iglesia se entera. Gracias. Gracias por los que se preocupan por la vida de otros y les llaman y les visitan. Gracias por los que perciben cosas, Señor, cuando vienen a este lugar y se acercan y le dicen a alguien, ¿estás bien? Gracias, Señor. Gracias por los que cuando ven algo que no está bien, deciden poner sus manos en el arado y trabajar para que eso se solucione y funcione, Señor. Gracias. Gracias aún, Señor, por aquellos que quizás no tienen un tiempo práctico para entregar, pero entregan de lo que tienen, Señor, para poder servir a otros. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por los que de una u otra manera se están transformando, Señor, en ejemplos sanos de lo que es tu iglesia para las generaciones que vienen, Señor. Espíritu Santo, trabaja, Señor, en nosotros, renovando nuestros pensamientos. Danos el gozo, Señor, de servir. Señor, que vuelva ese gozo a tu iglesia. Señor, que cada cosa que hagamos por servir a otros traiga alegría a nuestro corazón, Señor. Quita los pensamientos que el malvado ha puesto en la mente, muchas veces haciendo pensar, Señor, de que te usan. Hermanos, si hay alguien que está en este lugar y se ha sentido usado, el Señor te dice en este momento, no te resientas más. Dale gracias al Señor. Y decirle gracias, Señor, porque pude servir de una u otra manera. Si te has sentido abusado, si has pensado que en el único momento en que te tienen en cuenta es cuando necesitan algo, decirle, Señor, gracias, porque si me necesitaron es porque yo tenía algo que podía dar. Cambios de pensamiento, Señor. Cambios de pensamientos para servirnos los unos a los otros, Señor.
para amar, para bendecir, como tú lo hiciste, sin medida, Señor, a todos los que tenemos a nuestro alrededor, sin esperar nada a cambio, solo tu recompensa, Señor, solo tu recompensa. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, levanta, levanta, levanta en esta noche hombres y mujeres con el deseo de servir, Señor, de una manera sana, sin heridas, Señor, mirándote a ti, Señor, mirándote a ti, Señor, el gran ejemplo de servicio, Señor. Gracias te damos, gracias te damos. Animate a servir, animate a servir, animate a servir en este tiempo, animate a servir. No lo pienses más, no pongas medidas. Decirle, Señor, yo quiero servir, Señor. Tomar una actitud positiva, una actitud de bendición para tu propia vida. Deja de pensar en el pastor, en el líder, en aquella persona, en la otra. Decirle, Señor, yo estoy aquí para servir. Señor, no quiero que mi vida pase en vano. Quiero marcar la diferencia a través de tu vida en mí, en la vida de otras personas. Pongo mis dones, mi capacidad, mis talentos, mi tiempo, mis fuerzas, las pocas fuerzas que quizás tengo. Pero quiero servir, Señor. Espíritu Santo, sacúdenos en esta noche. Sacúdenos, Señor, en esta noche. Mueve a servirnos, Señor, los unos a los otros, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te clamo que aún traigas direccionamiento práctico para esta semana, Señor. Para que lo que tú coloques en el corazón, Señor, en la mente, el desafío que venga, Señor, lo que Dios te hable, puedas decirle al Señor, sí, lo voy a hacer. Y animate en el nombre de Jesús a servir a alguien en esta semana. A renunciar a algo propio para servir a los demás. A ti la gloria y la honra, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, delante de esta mesa que recuerda la más grande actitud de servicio y de amor que has tenido por nosotros. El entregarte en la cruz, entregar tu vida para bendecirnos a cada uno de nosotros, Señor. Con la salvación, a través de la entrega de tu cuerpo y de tu sangre por cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esto que podemos hoy recordar y hacerlo para la gloria y la honra de tu nombre. Aleluya, Señor. Invito a quienes están designados a repartir los símbolos que puedan estar pasando. Y todos aquellos que en esta noche dicen, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Acérquese a esta mesa. Tome cuando se acerquen a usted, tome de la copa. Y juntos vamos a adorar y vamos a recordar al Señor en esta noche. Recibimos la copa mientras adoramos al Señor. Amén.